Buenos días. Voy a hacer un recuento de los cursos de capacitación en espirometría que se han desarrollado en Latinoamérica y sobre todo por ALAT eh, para ayudar a entender mejor este Día Mundial de la Espirometría. Entonces, es importante recordar que la espirometría es una prueba en uso bastante común, pero que solamente evalúa el componente mecánico de la respiración. El componente más importante para la adaptación pues es el de intercambio gaseoso, el de la oxigenación y expulsión del CO2. Y a pesar de que solamente toca la parte mecánica, es la prueba más conocida de funcionamiento pulmonar y la que más se ha difundido. Este es un recuento sobre equipos que se desarrollaron a lo largo de la historia para valorar los volúmenes de aire que maneja el pulmón. Es una revisión que hizo el doctor Juan Carlos Vázquez y pueden ver que hubo intentos muy tempranos, se puede decir. Por ejemplo, es un espirómetro que se parece mucho a otros más modernos. Varios implicaban desplazamiento de agua. Luego ya vinieron otras tecnologías. Esta ya es bastante reciente. Y sobre todo las más recientes, que son equipos, se puede decir, miniaturizados, basados en la medición de flujo sobre todo. El trabajo del doctor Hutchinson es el que se considera el primero en realizar lo que es una espirometría más cercana a lo que se hace actualmente. Y él estudió una serie de personas, 2130, de una serie variada de características. Y en este trabajo vemos esta figura que también se ha utilizado mucho y su equipo que era un equipo con desplazamiento de agua y el peso se compensaba con estas poleas y con contrapesos. En este estudio que se hizo, esta es una placa que se hizo en el sitio donde se sepultó, pero ya él hablaba de la capacidad vital y de algunas de las mediciones y hallazgos, la relación con la talla, etcétera. Y pues justamente se le considera como el padre de la espirometría. Y aquí tenemos pues una serie de equipos ya más modernos, muy pequeños, algunos asociados a los teléfonos comunes y corrientes o a computadoras, que son los que están en uso en la actualidad. La tecnología ha avanzado considerablemente, pero quizá la parte más importante que se ha desarrollado es el control de calidad. Y este es un esquema muy conocido de estandarización de la espirometría. Y como ven, empiezan con los criterios del equipo, que es lo que les he mencionado hasta ahora. Tiene que cumplir una serie de criterios muy estrictos, la calidad del equipo, y luego ya viene lo que es el control de calidad, que básicamente es estandarizar la maniobra tanto por el sujeto o paciente como por el técnico, los procedimientos de medición, los criterios para aceptar una prueba.
para ver si es similar a otras maniobras, así como valores normales de interpretación. En realidad, el punto clave de la espirometría está en la estandarización y el equipo pues es una parte importante. La valoración clínica también es algo que se ha desarrollado bastante y todas estas componentes están interrelacionados. Una parte que se va a tocar un poco es que este conocimiento sobre lo que es la espirometría tiene que llegar a los médicos generales, no solo al especialista. Esto no es un asunto solo del especialista, tiene que llegar al primer nivel de atención, pero tiene que llegar también a todo el personal de salud y a la población en general para que la espirometría se desarrolle adecuadamente. La población general tiene que llegar a conocer que para evaluar adecuadamente a una persona que tiene molestias respiratorias, se tiene que hacer una espirometría o una valoración funcional. Mientras el paciente no tenga este conocimiento, aunque sea muy elemental, va a ser muy difícil que se logre lo que queremos de la espirometría como una prueba en uso muy amplio, ¿no? El entrenamiento en espirometría está descrito en este artículo de la revista Neumología y Cirugía de Tórax, por si a alguien le interesa conocerlo mejor, pero el entrenamiento partió de un curso que tiene muchos años en uso en Estados Unidos, que es el curso de NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, el Instituto Nacional para Salud o Seguridad Ocupacional. El INER desarrolló un curso que fue el número 107, el primero que se generó fuera de Estados Unidos. Estos son los centros aprobados y aquí pueden ver que hay un centro en México que fue desde 1996 y me tocó ser el primer director, luego Juan Carlos Vázquez y luego ya otra serie de especialistas se han ido certificando como instructores y como directores del curso. Entonces, se han desarrollado, bueno, este es un recuento de hace ya varios años, pero se han desarrollado probablemente ya cientos de cursos a lo largo del tiempo y se han certificado como instructores y como directores ya muchos que fungieron como jefes del Departamento de Fisiología del INER, doctor Juan Carlos Vázquez, doctor Luis Torre, doctora Laura Gochicoa y otros. Y este curso NIOSH se ha hecho muy popular, a pesar de que la ley mexicana no lo requiere para hacer pruebas espirométricas en el ámbito laboral. Este curso, con algunas modificaciones, también se ha ofrecido por la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y por el INER, pero se sigue dando el curso con certificación de NIOSH. Con este entrenamiento se ha participado en varios estudios multicéntricos y nos tocó capacitar a las personas, por ejemplo, que participaron en este estudio, que se llamó EMPECE y que tenía como objetivo principal ver el impacto de la contaminación ambiental de la Ciudad de México, del área metropolitana de la Ciudad de México,
en escolares en un estudio de corte por varios años. Entonces aquí pueden ver cómo de ese estudio partieron observaciones e información importante sobre la función pulmonar y el crecimiento de la función pulmonar en niños de México. Entonces, ¿qué se aprendió de este estudio? Pues la importancia de tener un control de calidad centralizado de la espirometría, de tener equipos uniformes y de buena calidad, el control de la calibración, un entrenamiento estandarizado y la presencia de un supervisor in situ en el sitio donde se están haciendo las espirometrías y no esperar a revisarlas después, que ya no se puede corregir, esto se tiene que hacer en el momento y el supervisor tiene que decir si pasa o si hay que repetirla. También se aprendió sobre el crecimiento de la función pulmonar, el impacto de la contaminación, del tabaquismo pasivo. Se generaron valores de referencia que todavía están en uso y se hizo bueno, hay varias maneras de estudiar el crecimiento, pero la única que es realmente válida es el seguimiento longitudinal de la función pulmonar, no estudiarlo en forma transversal, y en este estudio se pudo comparar ambos tipos de análisis. Este es el trabajo principal de este estudio que se cita bastante y se encontró que la contaminación o a mayor contaminación hay un déficit en el crecimiento de la función pulmonar. Y aquí en esta gráfica pueden ver ustedes cómo va creciendo la capacidad vital y el FEV1, pero también cómo estas líneas indican el impacto de la contaminación. Es decir, a mayor contaminación el crecimiento es menor y esto ha sido consistente. Es la contaminación primordialmente por ozono la que se evaluó. Siguiente fase importante para el entrenamiento en espirometría pues es el estudio platino. Este estudio se hizo en 5 ciudades de Latinoamérica, un poco más de 5,000 participantes. Son estudios de base poblacional, sujetos de 40 o más años, y el objetivo central de este estudio fue evaluar la prevalencia de EPOC de una manera estandarizada, en una forma similar a un estudio en paralelo que se hizo, que fue el estudio BOLD en otras ciudades del mundo. De este estudio, desde el punto de vista espirométrico, pues los técnicos que participaron se entrenaron de una manera uniforme por el mismo equipo de trabajo y se pudieron refinar estrategias de control de calidad, ahora todavía más complicadas porque el estudio era multinacional. Los técnicos eran diferentes en las 5 ciudades, aunque se trató de conservar algún supervisor en más de una ciudad, pero era muy complicado eso. De suerte que se entrenó a 5 diferentes equipos para hacer espirometría, aunque sí el control de calidad fue centralizado, que es muy importante, y se hizo el diagnóstico estándar de EPOC, que es el diagnóstico de obstrucción postbroncodilatador. Algo muy importante es que se evaluaron diversas definiciones de obstrucción, aunque el criterio GOLD que sigue vigente es el de un cociente FEV1 FBC menor a
0.7, pues sabemos que se sobrediagnostica a personas, sobre todo de edad más avanzada, da falsos positivos, quizá con más riesgo de enfermedad, pero sin obstrucción, como se define inclusive en el último reporte de la estandarización en la interpretación de la espirometría por ATSRS. Entonces se utilizó la prueba postbroncodilatador, son estudios que se hicieron casa por casa. Entonces, bueno, se refuerza el control de calidad centralizado, mismos equipos, mismo entrenamiento, mismos procedimientos, y se generaron valores de referencia para adultos, y también yo considero importantes puntos en la interpretación. Por ejemplo, el valor de FEB1, FEB6 en situaciones donde se compara al mismo sujeto en varias ocasiones. El FEB1, FEB6 tiene muchas ventajas sobre FEB1 y FEBC, sobre todo cuando los tiempos de expiración difieren en 2 o más pruebas. También es importante que de ahí sale la inestabilidad de los diagnósticos cuando están en zona limítrofe. Se tienen puntos de corte fijos como FEB1 y FEBC menos o el límite inferior de la normalidad, y la persona que está cercana a ese límite fácilmente brinca de un lugar a otro, y en ese grupo transicional es el diagnóstico de obstrucción o del grado de obstrucción es inestable. Se evaluó la caída de la función pulmonar y sus determinantes en la fase longitudinal del estudio, que ya se hizo solo en 3 ciudades. Y bueno, se evaluó el impacto del estadio 1, que es el estadio en el que el cociente está abajo de 0.7, pero el FEB1 está arriba del 80%. O sea, el predictor más importante de impacto es el FEB1, el predictor funcional, no tanto el cociente, sino el FEB1. Y bueno, también se ha analizado el patrón restrictivo, que últimamente se le ha dado mucha importancia. Entonces, por ejemplo, esta es una descripción del control de calidad que se hizo en este estudio. Valores de referencia, pre y post broncodilatador, y evaluación del límite inferior de la normalidad en lugar de los porcientos de predicho para definir alteraciones que en la actualidad todavía son relevantes. También se evaluó la predicción de síntomas para EPOC, que no son buenos para predecir síntomas. Vean estas curvas ROC, que pues son muy pobres para diagnosticar obstrucción. Y por otro lado, una evaluación funcional, estos son los síntomas, pero el peak flow sí es una prueba funcional bastante simplificada, pero sí puede ser un excelente predictor de obstrucción, no solo de síntomas. Y bueno, pues ahí salió este conocimiento muy importante, que la mayor parte de las personas con obstrucción, no importa con qué criterio se haga, ya sea por límite inferior de la normalidad o por el criterio GOLD, la mayor parte no están diagnosticadas. Pero otro concepto igualmente importante es que este es un subdiagnóstico muy importante, pero también hay un sobrediagnóstico. Personas que tienen diagnóstico clínico de EPOC, pero no tienen obstrucción. Y eso resalta pues la importancia de la espirometría, ¿no? Entonces, a raíz de esta información de Platino, se
se desarrolla un curso de espirometría en ALAT que tiene como fundamento el curso NIOSH original en México, que se tenía ya llevando a cabo muchos años, pero con información importante que aportó el estudio Platino, que les describí algunos de los hallazgos más importantes. Entonces, el primer curso ALAT fue en 2004, durante un congreso ALAT, y este curso se hizo para entrenadores. O sea, el plan desde un principio de este curso de ALAT fue hacer crecer la capacitación en esta prueba. Se citó gentes que sabíamos que ya estaban involucradas en espirometría, o que estaban interesadas, o que estaban en centros de enseñanza, para que se capacitaran en espirometría y a su vez en el futuro dieran cursos. Ese fue el objetivo. Y bueno, ya después de eso se empezaron a dar los cursos, sobre todo en los congresos de ALAT o en congresos nacionales de países latinoamericanos. Estos son participantes en el primer curso de 2004. Y aquí tenemos a uno de los maestros más importantes en lo que es la función pulmonar, que es el doctor Robert Crapo. Y algunos de los participantes de ALAT, del estudio Platino, etcétera. Y con esta información original, digamos original en el sentido de información derivada del estudio Platino, más información de estandarización, se hizo el manual de espirometría. Nosotros fuimos los compiladores, pero hay autores de otras instituciones, sobre todo de las que participaron en el estudio Platino. Y se tiene, por ejemplo, este es un artefacto que llegamos a observar en varias ocasiones en el equipo de NDD, que sigue marcando flujo y acumula volumen, que es una desviación de la línea de base, un error de línea de base. Y bueno, también, por ejemplo, solo un ejemplo de cómo visualizamos el número de esfuerzos por hacer. Nosotros en el estudio Platino hicimos hasta 15 maniobras. Y lo que puede pasar es que una persona que está aprendiendo, si ponemos por ejemplo el FEB1, se va incrementando el número de maniobras y va subiendo su FEB1, quiere decir que está aprendiendo. Pero llega un momento donde en maniobras sucesivas va a empezar a bajar, y es que se está llegando a una fatiga. Entonces, esta es una estrategia que se puede utilizar para ver si le hacen la siguiente maniobra o no. Los estándares generalmente hablan de 8 maniobras, pero sin duda que tuvimos personas en las cuales el mejor FEB1 o la mejor FBC, por ejemplo, ocurrió después de la 8ª maniobra. Entonces, poner como un corte brusco la 8ª maniobra, bueno, pues es algo que está de acuerdo a los estándares, pero si la persona ha estado subiendo cada vez más su función pulmonar o haciendo pruebas mejores, ya llegamos a la 8, bueno, pues es probable que todavía pueda hacer algo mejor. Después se desarrolló por el doctor Juan Carlos Vázquez un curso para médicos generales que se centraba sobre todo en la interpretación. Este curso también se dio en muchas ocasiones, hay manuales.
Y vean ustedes el número de cursos que se dieron en estos años. Y este es un curso pues totalmente desarrollado que sin duda vale la pena seguir impartiendo, ¿no? Ya más recientemente, pues los cursos de entrenamiento en espirometría, pues parecidos o no al original que yo les he descrito, se han dado con mayor frecuencia, ya sea por centros individuales, y además de otras pruebas de función pulmonar. ALAT desarrolló un curso en combinación con ERS, que se le llamó Spirolat o Spiroalat, y después se desarrolló un curso ALAT de DLCO. Y en México, bueno, pues se ha trabajado en otras áreas, ya sea de la espirometría, como en niños. Ha habido algunos estudios de colaboración de la doctora Gochicoa con varios países de Latinoamérica. Se ha trabajado en estandarización, en valores de referencia. También hay un estudio colaborativo de valores de referencia del LCO. Y pues es un campo que todavía requiere mucho desarrollo. Y estos cursos de espirometría y este desarrollo de la espirometría, pues son un modelo que se puede seguir para hacer trabajo de colaboración muy productivo desde el punto de vista científico y de mucha utilidad práctica para el desarrollo de la medicina respiratoria en Latinoamérica. Pero se pueden aprovechar otras pruebas, hay bastantes pruebas. Quizá el que ya se tenga más madurado es el de la DLCO, pero pues también se requiere hacer de volúmenes pulmonares, de caminata, de ejercicio máximo, etcétera, y de otra serie de instrumentos útiles para evaluar a los pacientes respiratorios. Esta es una frase muy conocida del doctor Petty que dice: qué triste que el espirómetro no se use ampliamente por los médicos familiares. Él consideraba que pues era una prueba tan buena como la de la presión arterial, que se conocía por todos lados. De hecho, pues los mismos pacientes se automiden la presión arterial. O ahora el oxímetro, sobre todo a raíz de la pandemia, pues hay muchísimas personas que tienen su oxímetro, ¿no? Pero el espirómetro pues no ha logrado este desarrollo, lo cual es triste, como dice el doctor Petty. Y es importante tomar en cuenta que la simple compra de espirómetros no resuelve el problema de la falta de espirometría. Tenemos varios ejemplos, pues en general son son ejemplos tristes, ¿no? Desafortunadamente, además de un equipo que hay buenos y malos, digamos, si se compra un mal equipo, bueno, pues las pruebas no van a ser de calidad. Tienen que ser equipos con una buena calidad. Pero además de eso se requiere una capacitación, un estímulo para desarrollar las pruebas, claro, cuando están indicadas, ¿no? Se requiere una supervisión adecuada y que los médicos conozcan la aplicación clínica de la prueba. No es para cualquier tipo de padecimiento, igualmente útil, ¿no? Entonces, digamos, un círculo vicioso: equipo bueno, buen control de calidad, buen conocimiento de los médicos. En esta forma circular es como se va desarrollando el campo de una manera lenta. La capacitación, sin duda, en lo que aportó estos cursos de espirometría, pues es muy importante. Pero se requiere cumplir todo esto para que la utilidad se vaya
haciendo cada vez mayor y se puede llegar al sueño del doctor Petty. Y sin duda, una de las cosas que ya les mencionaba que va a ser muy importante es que la población general, los pacientes necesitan saber que una prueba de espirometría se requiere, sobre todo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, una persona tiene un ataque asmático, pues hay que hacerle una prueba de espirometría a un paciente con EPOC. Entonces, eh, si una persona le duele el pecho, conoce en general o es muy conocido que hay que hacerle un electro, por ejemplo. No sé, ahora ya saben también que hay que tomarle enzimas en un servicio de urgencias, ¿no? Pero ese conocimiento como que no está bien desarrollado en la población con relación a la espirometría, sobre todo en estos padecimientos donde es crítico estarlo usando. Entonces se requiere tiempo, esfuerzo y capacitación y el desarrollo ha sido muy lento, pero esperemos que se acelere y que ALAT sea un vector, lo ha sido, pero que continúe siendo un vector para que logremos que la espirometría tome el lugar que le corresponde. Con esto agradezco mucho su atención.